Hola, bienvenidos a un nuevo Mates con Historia. Un gusto estar nuevamente con ustedes, compartiendo acá unos mates virtualmente de un lado al otro en los estudios de Conclusión TV, de la Asociación de Empleados de Comercio de Rosario. Bienvenidos los nuevos suscriptores. Vamos a retomar la historia argentina y lo hacemos con la figura de Manuel Dorrego. Manuel Dorrego. ¿Se acuerdan, no? La guerra contra el Brasil, 3 años, la misión García, Lord Ponsonby, las cuestiones vinculadas a la renuncia del presidente Bernardino Rivadavia cuando se hizo público que la Argentina cedía la banda oriental que iba a formar parte del Imperio del Brasil, o iba a retornar al Imperio del Brasil como la provincia cisplatina que fue durante unos 4 o 5 años. En fin, renuncia de Rivadavia, que es aceptada por el Congreso. Estamos en julio de 1827, un breve interinato de Vicente López y Planes, y la elección como gobernador de la provincia de Buenos Aires y encargado de las relaciones exteriores del conjunto de la República Argentina de Manuel Dorrego. Manuel Dorrego. Hoy nos vamos a detener en su gobierno, fugaz, breve, 1 año y medio. Hicimos referencia a Dorrego tangencialmente, hace ya un par de años hicimos un mate con historia dedicado a su fusilamiento. Empecemos por el final, permítanme esto. Va a ser derrocado, depuesto, por un motín el 1 de diciembre de 1828, encabezado, estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires, encabezado por Juan Lavalle, y va a ser fusilado. Un hecho sin precedentes. No es que no hubieran habido fusilamientos, pero sí la deposición y el fusilamiento de un gobernante. Era un hecho inédito, por supuesto que grave, y en ese mate con historia lo analizamos desde el punto de vista de su ejecutor, Juan Lavalle, ¿no? Juan Lavalle. Por eso la imagen de fondo de hoy, fíjense, es un cuadro que está en el Museo Histórico Nacional de la Ciudad de Buenos Aires. Tiene un título que se llama Los últimos momentos de Dorrego. Los últimos momentos de Dorrego. Ahí está Dorrego con su compadre Gregorio Araoz de la Madrid, el cura confesor. Esto es en la zona de Navarro, provincia de Buenos Aires, donde tuvo lugar el fusilamiento. Y el autor del cuadro es Fausto Copini. Fausto Copini, autor de este cuadro, Los últimos momentos o instantes de Manuel fusilado en Navarro en 1828, el 13 de diciembre de 1828. ¿Cómo se llegó a esto? Hoy nos vamos a abocar un poco a ver quién era Dorrego. Por eso le vamos a poner como título algo parecido a Dorrego, el federalismo urbano y doctrinario. El federalismo urbano y doctrinario. Téngame paciencia, vamos a ir desgranando estos conceptos. Podríamos decir que sí, Dorrego significa la toma del poder, al menos en provincia de Buenos Aires, por parte del Partido Federal, que ya tenía estructura, ya había participado. Dorrego era uno de los personajes más conocidos del Partido Federal, ¿no? Hay otro grabado que es muy interesante, cuando se produce el traslado de los restos. Al año, o sea, en diciembre de 1829, fíjense cómo cambia todo tan rápidamente en esta época, diciembre de 1829, un año después de que tiene lugar la escena de ese cuadro, siendo gobernador Juan Manuel de Rosas, recién inaugurado en el cargo, Juan Manuel de Rosas dispone la traslación de los restos. Es decir, hay una partida, una comisión oficial que va hasta Navarro, identifican el lugar donde había sido enterrado el cuerpo de Manuel Dorrego y disponen su traslado, el traslado de sus restos, de modo muy solemne. Hay una litografía de la época, que vamos a tratar de poner en la edición, donde se ve la llegada
del cortejo fúnebre a la Catedral de Buenos Aires, donde hubo un Te Deum, un servicio, una misa fúnebre, para hablar con más precisión, y Rosas dirige unas palabras a una gran multitud que se dio cita, en ese traslado de los restos mortales, un discurso muy sentido, ¿no? Muy sentido, el ya entonces gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas. Y Dorrego descansa al día de hoy en la bóveda familiar de la familia Dorrego en el cementerio de la Recoleta. Vamos a tratar también de poner allí una imagen que está en el camino principal, en la calle principal del cementerio de la Recoleta, a la izquierda, si mal no recuerdo, está el mausoleo de Dorrego. Bien. Un personaje muy rico, poco estudiado. No sé si hay biografías de Manuel Dorrego, la verdad que lo desconozco. Yo no he encontrado una biografía de Manuel Dorrego. Y acá tengo 3 libros para citar, pinceladas, para entender un poco esta idea de que él es representante de un federalismo con rasgos propios, urbano, de la ciudad de Buenos Aires, de los sectores humildes de la ciudad de Buenos Aires. Esto contrasta, por ejemplo, con el federalismo que va a expresar en su momento Juan Manuel de Rosas, que es el federalismo que había calado hondo en las masas rurales, en el gauchaje de la campaña bonaerense y de todas las provincias. El de Dorrego es algo más acotado a la urbe, a la ciudad, porque él no es un hacendado y por tanto ha hecho la carrera militar. Va a estar exiliado 2 años en Baltimore, Estados Unidos, 2 años, 1817, 1819, Baltimore. Ahí va a nutrirse de primera mano, en primera persona, de la experiencia norteamericana, claramente. No va a ser el único, va a estar acompañado de otro grupo de compatriotas en ese exilio forzado en Baltimore, Pedro Agrelo, Pasos Canqui y otros, ¿no? La Conciencia Nacional, Fermín Chávez, ya lo hemos citado hace muy poquito, librito muy recomendable. Historia de la Nación Latinoamericana, Jorge Abelardo Ramos. Historia de la Nación Latinoamericana, Jorge Abelardo Ramos. Y tengo ahí Vicente Sierra, que es muy pesado, ya lo voy a mostrar. Vamos avanzando un poquito. ¿Qué dice Fermín Chávez, historiador entrerriano, ya fallecido? Un poquito para ver el perfil, ¿no?, de Manuel Dorrego. Dice una cosa interesante. Mientras así cantaba el fraile, se refiere, viene de citar unas coplas de el fraile Francisco de Paula Castañeda, ¿no?, un personaje relevante de la cultura, sacerdote católico de la época, ferviente anti-rivadaviano, el padre Castañeda, a él se refiere. Mientras así cantaba el fraile, otros consolidaban la ideología colonial, avanzando hacia su institucionalización. Porque eso fue la Constitución de 1826, dice sin rodeos Fermín Chávez, sancionada tras la fraguada presidencia de Bernardino Rivadavia. Con buena imagen en Europa, mejor dicho, en ciertos círculos de Inglaterra en los que se conjugaban intereses comerciales y financieros y los doctrinarios. En la Convención Constituyente, en el Congreso, del 26 se impuso el despotismo ilustrado sobre los argumentos del naciente historicismo federal. Una tesis que esgrime Fermín Chávez y yo comparto es que luego de producido mayo de 1810, en nuestro país, en ese proceso convulso de los primeros años de guerra civil, se va a llevar a la guerra civil, al enfrentamiento civil, 2 tendencias que ya estaban antes de la emancipación sudamericana. Una tendencia portuaria, cosmopolita, extranjerizante, que van a ser los unitarios, con Rivadavia como emblema, heredera de una tendencia que ya estaba antes,
incluso durante el Imperio Español, que va a ser el de el centralismo y el despotismo ilustrado encarnado por los propios Borbones en el trono. A eso se enfrentaba lo que él llama el historicismo federal. Ahora va a abundar un poquito más en esta idea, ¿no? Para entender que la disputa entre unitarios y federales era bien profunda, era por un modelo de país. Esto lo hemos hablado recientemente con Marcelo Bulo cuando nos visitó hace un mes. El historicismo federal son los herederos criollos de ese tradicionalismo hispánico, que no es extranjerizante, que no se avergüenza de sus señas identitarias, la religión, el folclore, las costumbres, los usos, y que por tanto van a tener visiones de conjunto antagónicas, ¿no? Bien, retomo Fermín Chávez. Formulado por Boca este historicismo federal de Manuel Dorrego y de José Elías Galisteo, un ex discípulo del deán Funes, este último, Elías Galisteo. Hay que decir que Dorrego va a ser congresal y va a representar a la provincia de Santiago del Estero. Él era más porteño que el Río de la Plata, pero en esa época se usaba mucho que en los congresos algunas provincias tenían sus alquilones, ¿sí? O sea, eran representadas por personas que no necesariamente eran oriundas de la provincia, ¿no? Dorrego va a ser representante de Santiago del Estero en ese congreso. Los constituyentes a priori quisieron ajustar la realidad político-social a sus concepciones abstractas, esta manía del unitarismo, y aprobaron una constitución pensada, como dice Arturo Enrique Sampay, para impulsar el desarrollo capitalista. Su trasfondo era netamente iluminista, sin excluir el famoso artículo 6º mediante el cual se suspendían los derechos de la ciudadanía, es decir, quienes podían elegir, votar o ser votados, a quienes fuesen, cita, criados a sueldo, peón jornalero, simple soldado de línea. Era la institución del voto calificado. Esto va a motivar una discusión muy apasionada entre la bancada unitaria, que defendía esto de limitar los derechos de ciudadanía a quienes tuvieran una renta económica, y excluir a los que no, y Dorrego va a plantear la posición contraria, porque va a decir, pero entonces los derechos de ciudadanía quedan limitados a un 15% de la población. Y dice algo muy contundente: parece que los pobres son útiles a la patria cuando hay que formar los ejércitos, ahí sí se los convoca, pero no son necesarios a la hora de elegir quién gobierna el país. Ese era Dorrego. Dorrego hablaba sin vuelta, sin pelos en la lengua. Y para cerrar con Chávez, Fermín Chávez dice algo muy interesante, muy interesante. Aparentemente detrás del federalismo emergente no había una ideología clara, rotunda, como la que nutría el unitarismo naciente, perfectamente delineada. Es cierto. Ello ocurre con todo movimiento historicista. En rigor, debemos distinguir en el federalismo dos fases. La puramente jurídico-institucional, que se define por su parentesco con el federalismo norteamericano, ahí va a estar Dorrego. Y otra, la cultural, en la que la teoría cede su preponderancia a los ingredientes metarracionales o transracionales, como me gusta llamarlos, las creencias fundamentales del pueblo argentino actuantes como la corriente de un río. Hay otro federalismo que es más expresión de lo telúrico en cuanto idiosincrasia, que es el que va a representar luego Rosas, me adelanto yo. La doctrina del federalismo existe en Artigas y Dorrego, en Alejandro Heredia y en el primer Domingo de Oro, mucho más explícita que en un Quiroga o en un Rosas.
Pero en todos ellos se manifiesta un concepto unívoco, por igual, en cuanto a la tradición cultural que representan y en la que lo libresco es de importancia secundaria. Por formación académica, en Heredia y en Pascual Echagüe, el historicismo federal asume formulaciones teóricas, pero la praxis sigue siendo lo más importante en el conjunto. Entonces, primer elemento que nos aporta Fermín Chávez Dorrego es expresión, quizá por su experiencia de 2 años en Estados Unidos. Él en ese periodo en Baltimore, en Estados Unidos, habrá visto un país en el cual se respetaban ciertas reglas de juego institucional, había superado la crisis producida por la guerra revolucionaria, como llaman los norteamericanos, o guerra de la independencia, la Segunda Guerra con los británicos, 1812-1814, y estaba en un proceso de institucionalización, de consolidación de las instituciones, y la experiencia federal era la de un estado en el cual, bueno, precisamente los Estados Unidos de América, es decir, su nombre lo dice todo, ¿no? Es decir, una confederación de estados. Eso debe haber marcado lo que Manuel Dorrego pensó al respecto. Vamos a ver qué dice Jorge Abelardo Ramos, un referente de la izquierda argentina, fallecido ya, de origen marxista, ¿no? O sea, pero tiene una muy linda obra, fue evolucionando en su pensamiento. Dice lo siguiente, a raíz de todo lo que veníamos viendo de las negociaciones de la misión Ponsonby, ¿no? La cuestión de la guerra con el Brasil. Dice, el coronel Dorrego y el cortesano Ponsonby. Un nuevo problema había surgido para Ponsonby en la persona del reemplazante de Rivadavia. Al coronel Manuel Dorrego, gobernador de la provincia de Buenos Aires, no le agradaba el rapé, ni los diamantes, ni Ponsonby, ni el Imperio Británico en general. Era un patriota educado en la escuela de las guerras de la independencia, con San Martín y Bolívar. Un hombre de esta raza pareció sorprender desagradablemente a Ponsonby, formado entre cortesanos, cortesano él mismo, acostumbrado a besar la mano de su rey, a servir y alternar entre serviles. Dorrego había manifestado que no iría a terminar la guerra sin la reincorporación de la banda oriental a las Provincias Unidas, cosa que no va a poder concretar, lamentablemente. Pero ahora vamos a ver un poquito si es tan cierto esta versión difundida de que, bueno, Argentina no podía continuar la guerra, estaba extenuada. Vamos a desgranar algunos conceptos. Esta digna actitud enfureció a Lord Ponsonby, que juzgó el hecho como una clara demostración de la barbarie nativa. La nueva tarea de Ponsonby consistió en doblegar a Dorrego y al emperador. ¿Se acuerdan que habíamos visto que él, que era también reticente, era don Pedro I de Brasil? Ya lo había instruido en ese sentido Canning, sugiriendo una espera prudente hasta que, cita, los acontecimientos de la guerra hayan enfermado y agotado a ambas partes. Fin de la cita, de Canning. El mayor obstáculo era el patriotismo de Dorrego. Ponsonby decidió destruirlo, ya que no podía corromperlo, dice aforísticamente Scalabrini Ortiz. Los recursos del gobierno de Buenos Aires, atenti con esto, los recursos del gobierno de Buenos Aires para proseguir la guerra y coronarla victoriosamente provenían del Banco Nacional, creado por Rivadavia, y que a pesar de su nombre estaba en manos del comercio británico de la ciudad. O sea, ¿había escasez de recursos para continuar la guerra? Sí, entre otras cosas porque el circulante, las tasas, las variables financieras estaban en manos de ese llamado Banco Nacional, que lo que tenía era cualquier cosa menos interés nacional, argentino al menos. Esto es un hecho también. A ver qué más dice Abelardo Ramos. Lord Dudley recibió una carta de Ponsonby
en la que informaba que Dorrego ya estaba vacilando en su decisión por falta de fondos. Ponsonby agrega maliciosamente, y cita: "Yo creo que ahora el coronel Dorrego y su gobierno están obrando sinceramente en favor de la paz. Bastaría una sola razón para justificar mi opinión, que a eso están forzados, por la negativa de la Junta de facilitarles recursos, salvo para pagos mensuales de pequeñas sumas". Fin de la cita. Acá está a pie de página de dónde saca esta cita, ¿no? Poco antes el enviado de la depravada corte, Abelardo Ramos, poco antes el enviado de la depravada corte se permitía decir lo siguiente, cita nuevamente: "Es necesario que yo proceda sin un instante de demora y obligue a Dorrego, a despecho de sí mismo, a obrar en abierta contradicción con sus compromisos secretos con los conspiradores y que consienta en hacer la paz con el emperador. La mayor diligencia es necesaria, no sea que esta república democrática, en la cual por su verdadera esencia no puede existir cosa semejante al honor, suponga que puede hallar en las nefastas intrigas de Dorrego medios de servir su avaricia y su ambición". Fin de la cita. La ambición de Dorrego era mantener la integridad territorial de su patria. Su avaricia, la orfandad en que dejaría a su familia después de su muerte. En cuanto al honor monárquico de Ponsonby, ya sabemos que se fundaba en los cuernos del rey de Inglaterra. Bueno, Jorge Abelardo Ramos. Y termino la cita que hago de él. Dice: "La sospecha de los servicios gratuitos", título. En una carta de Ponsonby dirigida a Canning, George Canning, el primer ministro británico, que se encuentra en los archivos del Foreign Office, decía el galanteador a su jefe, cita nuevamente: "Parecería que el único remedio para los presentes males es colocar una barrera entre las partes en conflicto. Y la idea sugerida en mis instrucciones, a saber, la independencia de la banda oriental, parece ofrecer la mejor, creo que la única, que puede interponerse". Fin de la cita. La resistencia de los argentinos a estos buenos oficios irrita a Canning y le arrancan una reflexión notable. Canning: "Es una gran contrariedad que el gobierno de Buenos Aires se haya pronunciado en forma tan decidida contra la solución media que vuestra excelencia tenía instrucciones de sugerir, consistente en erigir a Montevideo y su territorio en un estado separado e independiente. Los habitantes de los establecimientos coloniales de España tienen mucho de carácter español, y nada hay más notable en el carácter español que su intolerancia para con el Consejo extranjero y las sospechas que le inspiran los servicios gratuitos". Esto es por eso el título, ¿no? La sospecha de los servicios gratuitos de Inglaterra. Fin de la cita. Sigue Ramos: "Es perfectamente posible que varios siglos de relaciones con Inglaterra hayan infundido tal sospecha en el espíritu español. Este humor de extravagante cinismo era típico de Canning. El agente de Estados Unidos en Buenos Aires, Mr. Forbes, observa", y cita a Forbes: "Mi firme opinión ha sido siempre que los ingleses codician ejercer una influencia sobre la banda oriental, que en sus efectos sería igual a un gobierno directo colonial". Fin de la cita. A su vez, Ponsonby escribía a Aberdeen al concluir su exitosa gestión balcanizadora: "Yo creo que el gobierno de Su Majestad Británica podrá orientar los asuntos de esta parte de Sudamérica casi como le plazca". En definitiva, dice y concluye Ramos, el emperador del Brasil, hackeado por las inacabables intrigas de Ponsonby, que estimulaba las discordias internas y lo amenazaba con dejarlo sin flota, vencieron al fin su resistencia. Dorrego fue acorralado y aceptó la paz, lo que equivalía a la pérdida de la provincia oriental y a su propia pérdida. El 1 de diciembre de 1828 entraban en Buenos Aires las tropas que retornaban de la guerra con el Brasil, venían al mando del general Juan Lavalle, porteño y rivadaviano. Lavalle dio un golpe de estado y fusiló al coronel Dorrego por su orden. La banda oriental se transformó
en la República Oriental del Uruguay con la garantía británica. Jorge Abelardo Ramos es un autor, creo que hay que leerlo, tiene muchas obras, por supuesto. En este caso, Historia de la Nación Latinoamericana, ahí, Jorge Abelardo Ramos. Y vamos a lo que dice Vicente Sierra, que por lejos es siempre el más documentado en su fenomenal obra Historia de la Argentina, o Historia Argentina, varios tomos. Y acá vamos a ver cómo se extiende un poco, lo vamos a sintetizar, ¿sí? Ya saben. Pero no es cierto que Dorrego estaba dispuesto a ceder tan fácilmente, como algunos sugieren, que estaba atado de pies y manos. Es cierto lo del Banco Nacional, la escasez de dinero para continuar financieramente la guerra. Pero él entiende que puede haber otras alternativas. Por ejemplo, buscar una alianza con Bolivia, presidida entonces por el mariscal Antonio Sucre, y con otros países sudamericanos, objetivo para lo cual él empieza a mover las fichas. Había trabado relación personal con varios gobernadores de provincias federales, incluso había conocido personalmente a Sucre, ¿no? Entonces, vamos a ver. Manuel Dorrego, gobernador de Buenos Aires y encargado de las relaciones exteriores de las Provincias Unidas, título. Dice, en síntesis, Dorrego aparece como el hombre de la paz y al respecto no debe olvidarse que el apoyo que recibió de parte de los hacendados no podía ser extraño a tal intención, dado que el bloqueo que Buenos Aires sufría perjudicaba sus intereses al paralizar la exportación. Por otra parte, para el grupo unitario, Dorrego significaba la paz interna. Era amigo de Quiroga, de Bustos, de Ibarra, lo era de Bolívar y de Sucre. Y como diputado por Santiago del Estero, o sea, por Felipe Ibarra, el gobernador de Santiago del Estero, no solo había propiciado la política de conciliación, sino que en el curso del debate constitucional había sabido acomodar sus palabras. Es decir, lo que dice Sierra es que no era un caído del catre Dorrego, o no era alguien que, había hecho una carrera militar, pero que llega al gobierno, se encuentra con una situación de guerra internacional y no tiene contactos. No era un tipo tan improvisado. Por otra parte, corresponde establecer que en el federalismo de Dorrego, acá hay una cosa importante que tiene que ver con lo del título, ¿no? La naturaleza de este federalismo que le encarna. En el federalismo de Dorrego no confluían los factores vitales y tradicionales que movían a los caudillos de las provincias interiores. Lo está diciendo en el contexto de que, porque este hombre venía también de una cierta ilustración, era porteñista, había tenido manifestaciones, había sido unitario él, había librado una guerra, una incursión militar desastrosa, por cierto, en 1820 contra la provincia de Santa Fe, es rechazado en la batalla del Gamonal por parte del brigadier Estanislao López, o sea, Dorrego había estado de aquel lado, ¿no? Del lado de los directoriales, digamos. Entonces ahí es donde Sierra dice, no influían en Dorrego los factores vitales y tradicionales que movían a los caudillos de las provincias interiores. Lo demostró al referirse al argumento usado en el debate de que muchas de esas provincias carecían de la ilustración requerida para integrar un Estado federal. Dorrego era uno de los pocos inclinados al federalismo por consideraciones doctrinarias, como sistema político. Quizá esto era la impronta que le había dado su experiencia norteamericana, ¿no? Pero otros consideraban que no pasaba por ahí, que el rótulo federal significaba no solo el reconocimiento de la autonomía de las provincias, por supuesto, pero significaba mucho más que eso. Había conocido el sistema en los Estados Unidos, se había enamorado de él, pero no pudo dejar de advertir
lo que diferenciaba a los estados norteamericanos de las Provincias Unidas. Su porteñismo contribuyó a que viera que era Buenos Aires la única provincia en condiciones de integrar una confederación auténtica, y en los debates de la Constitución señaló esa superioridad de su provincia al decir, palabras de Dorrego, la de Buenos Aires tiene ilustración y puesta en práctica la tolerancia de cultos. Tratado de Rivadavia con Canning de 1825. Ella es ventajosa, pero la admitiría a Córdoba, mientras no se aumente la ilustración en esta parte. Para que cada provincia conozca sus ventajas y se dé ilustración, es que a cada una se le debe dejar obrar en su órbita para marchar a la capacidad y no ponerles una traba, por la cual se obliga a unos a saltar y a otros a contramarchar. Fin de la cita de las palabras de Dorrego en el debate constitucional de 1826. Claro, él era lo que había visto en Estados Unidos y lo quería implementar en el Río de la Plata. Por eso digo, es un federalismo solidarista en términos de clases sociales, claramente, por eso va a gozar de mucha popularidad entre los orilleros de la ciudad de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, los más desfavorecidos, que van a ser los que más van a llorar su fusilamiento, dicho sea de paso. Pero no está dispuesto a dar un salto para comprender que federalismo es mucho más. También federalismo era la bandera de Facundo Quiroga ante el tratado que Dorrego ve con agrado y que motiva que Facundo Quiroga levanta la bandera religión o muerte. Religión o muerte. Ahí es donde hay un claro disenso, ¿no? En las huestes federales. Claro, no es que esto le reste mérito alguno a Manuel Dorrego, es simplemente conocer más en detalle su pensamiento. ¿Qué más dice Vicente Sierra? Bustos, o sea, Juan Bautista Bustos, cordobés, Quiroga, riojano, Ibarra, santiagueño, habían rechazado la Constitución de 1826, y yo agregaría Estanislao López en Santa Fe, que le fue presentada incluyendo la firma de Dorrego. Y es que el federalismo de este carecía del sustrato tradicionalista del de aquellos. Es lo que dice muchas veces Marcelo Gulo, lo ha dicho acá cuando estuvimos hablando de Rosas. Puesto que participaba del liberalismo y el progresismo indefinido imperante en la época, salvo un sentido populista que lo indujo a ser el caudillo de las clases sumergidas, por reacción ante la hinchazón aristocratizante con que Rivadavia y con él todo el grupo unitario presumían hasta forzar la barrera del ridículo. Dorrego no iba a ser un gobernante molesto para el grupo unitario, sino el hombre que éste necesitaba para ganar tiempo y retornar al poder. Y lo cierto es que como gobernador hizo todo lo posible para no dar motivos de irritación a sus contrarios. Vicente Sierra. Avancemos un poquito. Bueno, perfil, ¿no? Perfil del hombre. Dorrego se encontró ante el doble problema de alcanzar la unidad de las provincias con el pretexto de proseguir la guerra, lo que exigía la contribución de todas con hombres y recursos, y, a la par, fortificar un Estado nacional que permitiera alcanzar una paz que no podía ser con las condiciones aceptadas por García, y que aspiraba a que fuera distinta a la propiciada por Rivadavia. Su federalismo no le permitía aceptar que la banda oriental se emancipara para establecerse como un Estado nacional independiente, ya que dentro de un régimen federal los orientales podían satisfacer plenamente las exigencias de su localismo. Nadie aspiraba a someterlos a Buenos Aires, sino que entraran, esto porque hay muchos orientales que comentan, en un sentido cierto, en el sentido de que Buenos Aires pretendía sojuzgar
A ver, sí, chocolate por la noticia. Yo como rosarino ya lo sé. ¿Sí? Pero el error está en decir Buenos Aires, momento. No es lo mismo Lavalle que Dorrego. No es lo mismo Rosas que Rivadavia. Y todos son porteños. Hay quienes tienen una ambición, los unitarios, la visión mezquina portuaria. Sí, claro. Eso lo sufrimos nosotros también. No solo los orientales. Pero hay otros porteños que no tienen esa visión. Sí, no dejan de ser porteños, es lo que hemos hablado con Marcelo Bulo. Por supuesto que quieren la preponderancia de su provincia respecto del resto. Y sí, no van a hacer beneficencia. Pero están dispuestos a priorizar el interés común de una confederación de estados. Ahí es donde está la diferencia. A ver, entonces, nadie aspiraba a someterlos a Buenos Aires, sino que entraran en una convivencia con ella y las demás provincias de la Unión. Comprendió Dorrego que para alcanzar sus fines estaba obligado a realizar actos de afirmación que no autorizaran al emperador a estimar que flaqueaba, pues en tal caso se aferraría a las preliminares de García, lo que se traduciría en su fracaso político. Por otra parte, se limitaba su acción a forzar al emperador a admitir que la banda oriental se perdiera para ambos contendientes. Si limitaba su acción, tengo que cambiar los lentes, a forzar al emperador a admitir que la banda oriental se perdiera para ambos contendientes, tal acuerdo significaría la pérdida para la Unión de una de las provincias cuya convocación más sacrificios había costado. Era un dilema que no va a poder solucionar. Y acá a ver qué puentes tiende. Apenas asume el gobierno, manda delegados a las provincias, entre otros a hablar con Lavalleja, en la banda oriental. A ver. La misión confiada a José Vidal ante el general Lavalleja, y de hecho a la banda oriental, tuvo alcances distintos que las misiones destinadas a las demás provincias. Desarrolla, transcribe las cartas, bueno. Pero en resumen, aunque por razones opuestas, Dorrego se encontró ante una cuestión semejante a la que había enfrentado Rivadavia. No podía dejar a la provincia oriental bajo un gobierno con mayoría de unitarios de notoria tendencia rivadaviana. Y, si en su oportunidad Rivadavia destacó a Ignacio Núñez, Dorrego nombró a José Vidal y Medina con la misión de explicar a Lavalleja la necesidad de colocar a la provincia, cita, al nivel de los demás pueblos argentinos. Fin de la cita. La respuesta del jefe oriental, después de leer la circular de Dorrego de 20 de agosto de 1827, y de haber hablado con Vidal, se redujo a decir que había convenido con éste en un todo, por lo que había resuelto que Vidal marchara, cita a Lavalleja, con este acuerdo ante la sala de la provincia, de donde espera que regresará con las contestaciones más positivas de lo que esta provincia se interesa para contribuir al bien general y a la organización de la República. Sí, Lavalleja, aún en esta circunstancia, consciente o responde por escrito que no saca los pies del plato, diciéndolo de modo coloquial. Pero bueno, ahí estaba también la muñeca de Lord Ponsonby, que no era ningún mosquita muerta, y estaban los unitarios de un lado y del otro del río. Entonces, bueno, bajo el título Prolegómenos de una alianza con Bolivia. Era una amenaza velada que siempre sobrevoló durante la guerra. Lo que pasa es que el presidente era Rivadavia, yo ya se lo he dicho. La gran desgracia que tuvimos nosotros es que quien presidió durante buena parte del conflicto los destinos de la República Argentina fue Bernardino Rivadavia. Y su mano derecha en materia diplomática se llamaba Manuel José García. Ya estábamos fritos desde el vamos. Sobrevolaba una
insinuación que a veces Ponsonby usaba para presionar al emperador de que, ojo, que estos que son hoy las provincias unidas del Río de la Plata no se alíen con el resto de las repúblicas sudamericanas en una guerra combinada contra el Imperio del Brasil. En carta de 18 de julio de 1827 dirigida al gran mariscal de Ayacucho, Sucre, ¿sí?, y presidente de la República de Bolivia, el deán Gregorio Funes, el deán Funes, decía: empeñado nuestro común amigo, el señor coronel don Manuel Dorrego, en que la presidencia que dejaba don Bernardino Rivadavia recayese en el doctor don Vicente López, y presumiéndose que hecha la elección acaso rehusaría aceptar el cargo, se valió de mi parte para que me interesase con el señor López en esta aceptación, pues se presumía que en virtud de nuestra amistad no dejaría de producir efecto esta mediación. Yo practiqué la diligencia que se me había encargado, y en esta entrevista privada, entre otras razones que le expuse, fue que puesto él al frente de los negocios, esperaba con mucho fundamento que, desapareciendo esa rivalidad escandalosa de la administración pasada con el Libertador, enemistad escandalosa de la administración pasada, es decir, Rivadavia, con el Libertador, en este caso el Libertador era Bolívar, y vuestra excelencia, o sea, había una enemistad, esto lo hemos analizado, la miopía y la mezquindad en política exterior de los hombres del puerto de Buenos Aires. Se consolidaría con Colombia y con Bolivia una amistad sólida que podía ser muy provechosa a esta república, principalmente en las difíciles circunstancias en que se hallaba. Fin de la carta del deán Funes. Funes pertenecía al grupo de los bolivarianos que no veían remedio a los problemas políticos del país sin la intervención de Bolívar o de Sucre. Pudo creer Funes que López había tomado muy en cuenta su opinión, Vicente López, pues fue citado por Marcos Balcarce, ministro de Guerra, Marina y Relaciones Exteriores, quien lo invitó a ajustar los medios para conseguir la conciliación con Colombia y Bolivia. Funes insinuó tener una conferencia con Dorrego, quien por haber tratado muy de cerca al Libertador, Bolívar, estaba instruido de sus ideas, lo que fue aceptado por Balcarce. En fin, continúa. Vicente Sierra es sumamente exhaustivo en todas estas cuestiones, que bueno, finalmente no se concretaron, y nosotros tenemos que dar ya por finalizado, y termino con esto. Dorrego comenzó a actuar con ánimo de ganar una paz honorable, reunir al país en una convención, cosa que va a lograr, en la ciudad de Santa Fe se va a reunir, cuando él es derrocado el 1 de diciembre de 1828, ya estaba funcionando en Santa Fe, y prestigiarse en Buenos Aires por su acción gubernamental. Así, uno de sus primeros actos fue suspender el régimen de levas para cubrir las necesidades de las guardias de la frontera, sistema infamante que despoblaba la campaña. Luego encargó a Juan Manuel de Rosas celebrar la paz con los indios, autorizándolo a preparar lo necesario para empujar esa frontera y fomentar el puerto de Bahía Blanca. Por otra parte, en poco tiempo consiguió normalizar la situación del país y aumentar los medios para seguir vigorosamente la guerra. Trazó un plan de operaciones para provocar la insurrección de Río Grande, multiplicó los corsarios para arruinar el comercio del Brasil y activó la propaganda en el seno del imperio a favor de las ideas republicanas. De modo tal de que, y esto lo desarrolla Vicente Sierra, Dorrego no se quedó de brazos cruzados con la falta de dinero que le facilitara el llamado Banco Nacional, que era un banco creado en la época de Rivadavia para el comercio británico, pese al nombre. Lo que sucede es que no pudo. Yo creo que no le dieron los tiempos. José María Rosa dice algo también que puede tener influencia en el fin desgraciado que tuvo Manuel Dorrego, y es que él
creía en serio en cosas propias que había visto en Estados Unidos. Por ejemplo, la libertad de imprenta o la libertad de prensa. Era muy común en la época que había muchos pasquines diarios que estaban siempre asusando la opinión pública, como siempre, ¿no? Siempre se ejerció la censura. Rivadavia ejerció la censura. Pueyrredón ejerció la censura. Rondó ejerció la censura. Es decir, se clausuraban periódicos opositores. Esto es así. Siempre. En el gobierno de Dorrego, según José María Rosa, cándidamente creía, en serio, en la libertad de prensa. Y entonces, claro, los unitarios que tenían recursos para imprimir generaban una opinión pública, que era en realidad la opinión publicada por ellos, en distintos diarios, totalmente contraria a la política de gobierno. Yo no es que esté a favor de la censura previa, lo que quiero decir es que lo que José María Rosa le achaca a Dorrego es que se manejó de manera muy cándida, de manera muy ingenua. Creía que los unitarios que hablaban de institucionalidad creían en la institucionalidad y creían en la democracia y la pluralidad y el diálogo. Estoy exagerando un poco. Él lo creyó y trató de implementarlo. Y le pagan con un motín, un derrocamiento y fusilándolo. Esa fue la triste realidad, ¿no? Fue la triste realidad. El fusilamiento de Dorrego va a, por supuesto, producir un terremoto institucional, político, que va a tener consecuencias y que nos va a desembocar en la llegada de Juan Manuel de Rosas al gobierno de la provincia de Buenos Aires, que vamos a ir analizando en los próximos y sucesivos mates con historia, si Dios quiere. Bien, debíamos dedicarle un mate con historia a Manuel Dorrego, representante de un federalismo doctrinario y urbano, patriota, que cuando tuvo las riendas del gobierno intentó hacer lo más honorable posible para salvaguardar la dignidad nacional, pero de modo muy condicionado y quizá con algunas limitaciones personales, por su experiencia en Estados Unidos o por su pasado unitario. Pero pagó con su vida el jugarse por sus ideales. Eso ya merece respeto. Les dejo un saludo, que estén bien, nos vemos la próxima, si Dios quiere.